Muy buenos días, voy a hablar sobre el nervio óptico en glaucoma. Aproximadamente 1 a 1.5 millones de axones van a formar el nervio óptico y estos surgen de las células ganglionares de la retina y avanzan hacia el disco óptico. Este patrón es bien conocido como vemos en la figura. Vemos desde la retina nasal, las fibras toman un curso recto hacia el disco. Los axones que se originan en el área temporal a la fobia, estos rodean la mácula para entrar en los polos superior e inferior del disco del nervio óptico. Y las fibras de la mácula pasan directamente al cuadrante temporal del disco en el haz papilomacular. El disco óptico o la cabeza del nervio óptico o la papila óptica es el lugar donde los axones de las células ganglionares salen del ojo para formar el nervio. No hay bastones ni conos sensibles a la luz que respondan a un estímulo lumínico en este punto, por lo que también se conoce como el punto ciego. Este punto ciego particular, conocido como el punto ciego fisiológico, es el escotoma específico en el campo visual que corresponde a la falta de células fotorreceptoras sensibles a la luz en el disco óptico. Dado que no hay células para detectar la luz en el disco óptico, una parte del campo visual no es percibida. El cerebro completa con detalles circundantes esta información del otro ojo, por lo que el punto ciego no se percibe normalmente. La porción intraocular yace dentro de los límites de la esclera posterior y mide aproximadamente 1 milímetro de longitud. La superficie interna está en contacto con el humor vítreo. Cuando se ve en la retina, se llama disco óptico. Es algo más grande en hombres que en mujeres y en personas de raza negra que en blancos. El área superficial del disco tiene en promedio 2.34 más o menos 0.47 milímetros cuadrados. En un estudio, en cuanto se vio la edad y el género, no tuvieron un efecto significativo en el tamaño. Sin embargo, se encontró que discos miópicos eran más grandes que los discos hipermétropes. El disco es de color rosa pálido y puede ser redondo o ligeramente ovalado. Su diámetro horizontal promedio es de aproximadamente 1.75 más o menos 0.19 milímetros, mientras que su diámetro vertical promedio es de aproximadamente 1.8 más o menos 0.21 milímetros. El centro del disco óptico está aproximadamente a 4 milímetros medial y a 0.8 a 1 milímetro superior de la fobia. También está a 27 milímetros del limbo nasal y a 31 milímetros del limbo temporal. La cabeza del nervio óptico puede dividirse en 4 partes de anterior a posterior, que sería la capa superficial de fibras nerviosas, el área prelaminar, la porción laminar y la porción retrolaminar. En cuanto a las capas de fibras nerviosas superficiales, la porción más interna de la cabeza del nervio óptico está compuesta predominantemente por fibras nerviosas. La región prelaminar también se llama la porción anterior de la lámina cribosa. Estas estructuras predominantes en este nivel son los axones nerviosos y los astrocitos, con un aumento significativo en la cantidad de tejido astrogliar. En cuanto a la región de la lámina cribosa, podemos decir que la porción laminar de la cabeza del nervio óptico está compuesta por axones de células ganglionares de la retina y vasos centrales de la retina. Está atravesada por una región porosa de tejido conectivo de la esclera posterior llamada la lámina cribosa. En cuanto a las funciones y estructura de la lámina cribosa, esta actúa como una estructura de soporte para los axones del nervio óptico y los ancla entre sí y a los lados del canal del nervio óptico. Está formada por colágeno y tejido elástico, como mencioné, en la tercera parte interna de la esclera. Y los poros son más grandes en los cuadrantes nasales superior e inferior que en los cuadrantes nasal y temporal, con diferencias más marcadas en las regiones periféricas. La porción anterior también es cóncava, con la concavidad orientada hacia anterior,
termina posteriormente en el punto donde los tabiques iniciales del nervio óptico están formados por tejido pial y los astrocitos rodean los haces axonales, separándolos del tejido conectivo de la lámina cribosa y los vasos dentro del nervio óptico. El tejido glial que rodea el nervio óptico, mientras que fuera de este tejido glial hay una capa de tejido conectivo que se llama la capa de Elsting. En cuanto a la región retrolaminar, esta área se caracteriza por una disminución de los astrocitos y la adquisición de mielina suministrada por los oligodendrocitos. Los haces axonales están rodeados por septos de tejido conectivo. La extensión posterior de la región retrolaminar no está claramente definida. Oftalmoscópicamente, la apariencia del disco óptico depende de varios factores, incluyendo la terminación de las capas retinianas y coroideas circundantes, el grado en que el nervio entra en el canal escleral y deja el globo ocular, el tamaño del globo, la forma, tamaño y su orientación en el canal escleral, la ramificación de los vasos en su superficie, el tejido glial dentro de la cabeza del nervio, el tamaño de la copa óptica y el número de fibras nerviosas presentes en la cabeza del nervio. En cuanto a la porción central del disco óptico, va a contener lo que es la arteria y la vena central de la retina. La arteria central de la retina es una rama de la arteria oftálmica y la vena central de la retina drena en el seno cavernoso como en la vena oftálmica superior. En general, estos vasos están presentes en el lado nasal de la copa y en el disco óptico y se dividen en la superficie en rama superior e inferior, que a su vez se dividen en ramas nasales y temporales. En cuanto al suministro arterial, la circulación en la arteria ciliar posterior es la principal fuente de suministro sanguíneo para la cabeza del nervio óptico, excepto para la capa de las fibras nerviosas, que es suministrada por la circulación retiniana. El suministro sanguíneo en la cabeza del nervio óptico tiene una distribución sectorial. Las 4 divisiones de la cabeza del nervio óptico se correlacionan aproximadamente con un suministro ocular dividido en 4 partes. La capa superficial de fibras nerviosas está principalmente abastecida por las ramas arteriolales de la arteria central de la retina. La región prelaminar y laminar son abastecidas principalmente por arterias ciliares posteriores cortas. Y la región retrolaminar recibe suministro tanto de la circulación ciliar como de la circulación retiniana. En cuanto al disco óptico, podemos ver que tiene lo que es la papila, que sería la cabeza del nervio óptico, y está rodeado por unas montañas de axones nerviosos no mielinizados, y también la altura de esta papila varía según varios factores, como la cantidad de tejido glial, la ramificación de los vasos retinianos y el tamaño del disco y la copa óptica. Tenemos también lo que es la membrana limitante interna de Elsting. Los nervios intraoculares aquí no están mielinizados, pero están asociados con una delgada capa de astrocitos periféricos y procesos de células de Müller. Esta membrana está centralmente engrosada y forma el menisco central de Comte. Y también tenemos, en cuanto a su curvatura, en el borde del disco óptico los axones retinianos se curvan bruscamente sobre este borde y los astrocitos forman una red tridimensional en forma de cesta en el disco. Y también tenemos un tejido glial circundante de Comte que rodea el nervio óptico y lo separa de la retina y la coroides y contribuye a la integridad estructural y funcional del nervio óptico. En cuanto al examen básico del disco óptico, para evaluarlo para la patología de glaucoma existen muchas características sutiles que se deben examinar. También hay varias formas de examinar el disco óptico. ¿Y por qué es importante? Es importante para poder detectar signos de glaucoma. También ayuda para hacer una guía en cuanto al tratamiento y seguimiento de los pacientes con riesgo ocular, y es parte esencial de la evaluación oftalmológica rutinaria. Cuando hacemos la evaluación del disco óptico tenemos que ver el contorno. Los bordes del disco óptico deben ser claros y bien definidos. Si no lo son, uno se preocupa de que el disco puede estar edematizado, como en el caso de papiledema, o edema del disco secundaria a una presión intracraneal elevada. Alternativamente, los márgenes del disco pueden aparecer borrosos debido a la presencia de drusas del disco óptico. También tenemos que evaluar el color.
Típicamente el disco óptico parece como describen, una dona de color naranja rosado con un centro pálido. La apariencia naranja rosada representa tejido neuroretiniano sano y bien perfundido. Hay muchas razones patológicas por las que un disco puede perder este color naranja rosado y aparecer pálido, es decir, una atrofia óptica. Estas incluyen glaucoma avanzado, neuritis óptica, neuropatía, óptica isquémica, arterítica y no arterítica o una lesión compresiva. Aquí podemos ver las causas de una neuropatía óptica que puede recordarse con la mnemotecnia de Knight-Tick. Aquí vemos la neuritis, unas causas isquémicas, granulomatosas, hereditaria, traumática, tóxica, por irradiación, compresión. Estas serían entonces la mnemotecnia de Knight-Tick. También tenemos que evaluar la copa. El disco tiene un borde, como mencioné, naranja rosado con centro pálido y que este carece de tejido neuroretiniano. El tamaño vertical de esta copa puede estimarse en relación con el disco en su totalidad y presentarse como una relación copa-disco. La relación copa-disco generalmente es de 0.3, es decir, la copa ocupa un tercio de la altura del disco completo, y esto se considera normal. Y una relación copa-disco aumentada puede indicar una disminución de la cantidad de tejido neuroretiniano sano y por lo tanto un cambio glaucomatoso. También se evalúa lo que son las capas de las fibras nerviosas de la retina. Las estrías en la capa de fibras nerviosas de la retina se ven normalmente oftalmoscópicamente como reflejos de luz de los haces de fibras nerviosas. Son visibles solo después de que los haces alcancen un grosor crítico y por lo tanto se ven mejor en el polo posterior en las regiones peripapelares, especialmente los polos verticales del disco y extendiéndose temporalmente desde ellos. Bajo luz blanca, la capa de fibras nerviosas aparece como un velo blanquecino sobre la retina y los vasos retinianos. En un estudio grande que se realizó, las capas de fibras nerviosas eran más visibles en la arcada temporal inferior, seguido por la arcada temporal superior, luego el área macular temporal y finalmente el área nasal. La capa de fibras nerviosas ha disminuido con la edad. La visibilidad de la capa de fibras nerviosas se ha correlacionado con el ancho del borde neural y el calibre de la arteria retiniana. La altura relativa de las capas de fibras nerviosas, especialmente cuando se combina con el defecto medio del campo visual, ha demostrado discriminar mejor entre ojos glaucomatosos y no glaucomatosos. También tenemos que ver las variaciones pigmentarias peripapelares. El disco óptico normal puede estar rodeado por zonas que varían en anchura, circunferencia y pigmentación. Un estudio clínico patológico ha revelado varias configuraciones clínicas con correlaciones anatómicas. Por ejemplo, lo que es el labio escleral o el halo peripapilar, que aparece comúnmente como un borde blanco delgado y uniforme, que marca el margen del disco, generalmente durante los 360 grados completos, representa una extensión anterior de la esclera entre la coroides y el disco del nervio óptico. Un creciente coroideo, también llamado la zona beta, es un área más amplia pero más irregular e incompleta de despigmentación, que representa una retracción del epitelio pigmentario retiniano del margen del disco, y a menudo está asociada con un adelgazamiento o ausencia de coroides junto al disco, con exposición de la esclera. Comúnmente se observa con un canal escleral inclinado, como en la miopía. Un área grande de relación de zona beta con área del disco se ha demostrado que está asociada con un mayor riesgo de daño glaucomatoso en pacientes con hipertensión ocular y glaucoma. Un creciente peripapilar de pigmentación aumentada se ha llamado zona alfa y puede representar una mala posición del pliegue embrionario con una doble capa o irregularidad del epitelio pigmentario retiniano. Puede ser periférico a la zona beta o puede estar adyacente al disco si la zona beta está ausente.
El diagnóstico del glaucoma primario del ángulo abierto se basa tradicionalmente en la tríada de aumento de presión intraocular, cambios en el campo visual y cambios en la cabeza del nervio óptico. Está bien establecido que la PIO es solo un factor de riesgo, aunque el único factor de riesgo que pueda manipularse terapéuticamente. El hecho de que hasta el 50% de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto puedan presentar una PIO normal hace imperativo que el diagnóstico se realice independientemente del aumento de la PIO. La ocurrencia de defectos en el haz de fibras nerviosas se ha considerado como la condición sine qua non para el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto. En estudios realizados se han demostrado que hasta el 40% de los axones podrían perderse antes de que se desarrolle un defecto del campo visual en la perimetría de Goldman y que se pierde el 20% de los axones antes de que se detecte una pérdida de 5 decibeles en el campo visual. En cuanto a las características del daño glaucomatoso del disco, en cuanto a la relación copa-disco mayor de 0.5 a 1 es el signo más comúnmente reportado del daño glaucomatoso. En un disco dado con una relación mayor de 0.5 es importante establecer si la relación copa-disco ha sido grande desde el inicio, por ejemplo que sea una copa fisiológica grande o si aumentó con el tiempo. El aumento en la relación copa-disco con el tiempo es diagnóstico de daño glaucomatoso en ausencia de defecto en el campo visual. Esta señal definitiva tiene limitaciones prácticas porque no es posible el diagnóstico en un solo momento y es necesario un seguimiento a lo largo del tiempo. La variabilidad fisiológica de la relación copa-disco ocurre debido a la gran variación del tamaño normal de la cabeza del nervio óptico. Aunque se informa que el tamaño normal de la cabeza del nervio óptico es de 1.5 milímetros de diámetro, puede variar desde 0.96 milímetros hasta 2.91 milímetros. Como resultado, la copa fisiológica puede ser tan pequeña como 0.1 a 1 o tan grande como 0.8 a 1. La pérdida de los axones en el glaucoma se refleja como anormalidades del borde neuroretiniano. Normalmente el borde es más ancho en el sector temporal inferior, seguido por el sector temporal superior, el nasal y el sector horizontal temporal. Dado que los defectos de campos localizados restringidos a un hemisferio son signo temprano de glaucoma, la evaluación del borde neuroretiniano en los polos superior e inferior, comparando cuidadosamente su grosor, palidez y si hay muescas, puede ayudar en el diagnóstico del daño glaucomatoso temprano. Para poder evaluar el ancho del borde neuroretiniano, el borde de la copa debe estar claramente delimitado. En la evaluación del daño del disco glaucomatoso, es el contorno de la copa lo que es relevante y no el color de la copa. El disco miope puede causar dificultades en la evaluación de daño glaucomatoso, ya sea debido a que la entrada oblicua que resulte en un disco inclinado o debido a los cambios peripapilares. En un disco miope el daño glaucomatoso no es evidente. La atrofia peripapilar inferior resulta en una estimación errónea de la extensión de la copa, ya que esto se confunde con una parte del disco. Aquí podemos ver en la imagen un disco miope con atrofia peripapilar, que vemos que es la flecha, que puede ser confundida como parte del disco, resultando en la omisión de la muesca inferior, que sería la punta de la flecha, que muestra el borde del disco donde el vaso cambia de contorno. La morfología de la atrofia óptica glaucomatosa se caracteriza por cambios progresivos y asimétricos en el disco óptico, presentes en varias pautas clínicas características. Puede ser útil pensar en estas tres categorías, que serían los patrones del disco, los signos vasculares y cambios peripapilares. En cuanto al patrón del disco, a medida que se destruyen los haces de axones en un ojo con glaucoma, el borde neural comienza a adelgazarse. Un estudio utilizando oftalmoscopía confocal con láser de exploración encontró que la mitad de los pacientes con glaucoma temprano tenían un área de disco más pequeña, con un daño focal del borde o ningún daño detectable, y la otra mitad tenía discos más grandes con un daño difuso del borde.
En cuanto a la atrofia focal, la pérdida selectiva del tejido del borde neural en el glaucoma ocurre principalmente en la región inferotemporal del disco óptico y en menor medida en el sector superotemporal en las etapas iniciales del daño, lo que conduce al agrandamiento de la copa en dirección vertical u oblicua. En contraste con el disco óptico normal, el borde temporal inferior del ojo glaucomatoso suele ser más delgado que en el área temporal superior y la relación copa-disco horizontal a vertical se reduce. El área del borde neural suele ser más pequeña en discos glaucomatosos que en discos no glaucomatosos. Y este es un mejor parámetro para la relación copa-disco para poder distinguir ojos con glaucoma temprano de ojos sanos. Sin embargo, como se señaló anteriormente, la amplia gama de áreas del borde neural en ojos normales limita incluso la utilidad de este parámetro. A medida que continúa el proceso glaucomatoso, el borde neural temporal suele estar involucrado después de los polos verticales, siendo el cuadrante nasal el último en ser destruido. El borde neural a menudo comienza como un pequeño defecto discreto, en donde se puede ver la atrofia focal. Generalmente es en el cuadrante inferotemporal, que ha sido referido como una muesca polar, muesca focal o cambios similares a los de, dicen que un pozo. A medida que el defecto focal se agranda y profundiza, puede desarrollar un margen nasal afilado. Cuando el adelgazamiento local del tejido del borde neural alcanza el margen del disco, es decir, no queda borde neural visible en esa área, se dice que se produce un borde afilado. Si un vaso retiniano cruza el borde afilado, se doblará bruscamente en el borde del disco, creando lo que es denominado el signo de bayoneta en el borde del disco, como podemos ver en la imagen. En cuanto a la atrofia concéntrica, en contraste con la atrofia focal, el daño glaucomatoso menos comúnmente puede llevar a un agrandamiento de la copa en círculos concéntricos, que a veces son horizontales, pero más a menudo están dirigidos hacia inferotemporalmente o superotemporalmente. Dado que la pérdida de tejido del borde neural generalmente comienza temporalmente y luego progresa de manera circunferencial hacia estos polos, esto se ha denominado despliegue temporal. En un estudio, esta expansión generalizada de la copa, conservando su apariencia redonda, fue la forma más común de daño glaucomatoso temprano. Distinguir este tipo de copa glaucomatosa de una copa fisiológica es difícil, por lo que es importante comparar la copa en el ojo contrario para simetría y estudiar fotografías seriadas en busca de evidencia de un cambio progresivo. Un adelgazamiento del borde neural puede observarse como una sombra en forma de creciente adyacente al margen del disco cuando el intenso haz de luz de un oftalmoscopio directo pasa sobre el borde neural. La explicación histológica de este fenómeno es incierta, pero se cree que está asociada con daño glaucomatoso temprano. En cuanto a la profundidad de la excavación, en algunos casos el patrón predominante de la atrofia óptica glaucomatosa temprana es un aumento de la profundidad de la copa, lo que se ha dicho que ocurre solo cuando la lámina no está inicialmente expuesta. Esto puede producir la imagen de excavación excesiva de la copa, en los que los vasos inicialmente cruzan la copa profundizada y luego colapsan en ella. La exposición de la lámina cribosa subyacente por la copa profundizada a menudo se reconoce por la presencia de una ventana gris en la lámina, que se ha denominado el punto laminar. En la mayoría de los casos, las ventanas de la lámina cribosa tienen una apariencia puntiforme en la oftalmoscopía, aunque algunas son más estriadas y esta última configuración puede estar asociada con el glaucoma. En cuanto a la discrepancia copa-palidez, en las primeras etapas de la atrofia óptica glaucomatosa, el agrandamiento de la copa puede progresar antes que del área de palidez. Este patrón bifásico difiere de otras causas de atrofia óptica en las que el área de palidez suele ser más grande que la copa. Un posible error al interpretar el excavamiento del disco óptico es centrarse solo en el área de palidez y pasar por alto el área más grande de excavación. Esta última generalmente se reconoce observando el doblamiento de los vasos en el borde de la copa, aunque la discrepancia copa-palidez es típica y sugiere fuertemente que el excavamiento es glaucomatoso. También puede observarse en discos ópticos normales.
Esta discrepancia copa-palidez puede ocurrir también con agrandamiento difuso o focal de la copa. La saucerización se refiere a un patrón de cambio glaucomatoso temprano en el que el agrandamiento difuso y superficial de la copa se extiende hasta los márgenes del disco, conservar una copa central pálida, y puede ser un signo temprano de glaucoma. La saucerización focal se refiere a una copa más localizada y superficial, generalmente en el cuadrante inferotemporal. A medida que progresa el daño glaucomatoso, el color es reemplazado por un matiz grisáceo denominado el signo de sombra o el signo del punto laminar. Si los cambios progresivos de la atrofia óptica glaucomatosa no son detenidos por medidas apropiadas para reducir la presión intraocular, el curso típico es la pérdida de todo tejido del borde neural. El resultado final es una cavitación total que se observa clínicamente como un disco blanco con pérdida de todo el tejido del borde neural y curvatura de todos los vasos en el margen del disco. Esto también se ha llamado excavación en olla, porque la sección transversal de una muestra histológica revela un desplazamiento posterior en el extremo de la lámina cribosa y excavación del margen del disco óptico. Aquí podemos ver en la figura A una atrofia óptica glaucomatosa avanzada con casi excavación total de la cabeza del nervio óptico, asociada con la presencia de vasos de derivación inferotemporal y nasal. Y en la figura B podemos ver una topografía oftálmica por láser de barrido confocal y muestra solo una pequeña cantidad de borde nasal restante. En cuanto a las hemorragias del disco óptico, las hemorragias en astillas, generalmente cerca del margen del disco óptico, son una característica común del daño glaucomatoso. Ocurren con mayor frecuencia en pacientes con glaucoma de tensión normal que en pacientes con glaucoma de ángulo abierto crónico o glaucoma sospechado, con incidencias acumulativas de 35.3%, 10.3% y 10.4% respectivamente. Tienden a aparecer y desaparecer, de modo que pueden verse en una visita y desaparecer en la siguiente visita del paciente, para solo reaparecer luego en otra fecha posterior, en el mismo lugar o un lugar nuevo. Típicamente estas cruzan el margen del disco óptico y la porción papilar a menudo desaparece primero durante la reabsorción, dejando la apariencia de una hemorragia extrapapilar. La ubicación más común es el cuadrante inferior, aunque pueden verse en la parte superior o en cualquier otro punto alrededor del margen del disco. Se observan con mayor frecuencia en etapas tempranas a medias del daño glaucomatoso y disminuyen en frecuencia con el daño avanzado. Rara vez aparecen en cuadrantes con borde neural ausente. Sin embargo, se encontró que un borde neuroretiniano delgado era un factor de riesgo para el desarrollo de las hemorragias del disco óptico. Aunque no son patognomónicas del glaucoma, las hemorragias son un hallazgo significativo porque puede ser el primer signo de daño glaucomatoso. Como mencioné, son especialmente sugestivas al glaucoma, sobre todo si están asociadas a presión intraocular alta. Sin embargo, estas hemorragias ocurren con elevación también mínima de la presión o en ojos de glaucoma de tensión normal. También si el paciente con glaucoma tiene diabetes, las hemorragias del disco son más comunes. Ocurren con mayor frecuencia en pacientes diabéticos versus no diabéticos con glaucoma. Aunque las hemorragias del disco no están inevitablemente asociadas con una mayor tasa de daño del disco, a menudo están asociadas con cambios progresivos del campo visual y deben considerarse como un signo en el que el glaucoma puede estar fuera de control. Cabe destacar que en el estudio de tratamiento de la hipertensión ocular, el OHTS, solo el 16% de las hemorragias del disco detectadas en las estereofotografías también fueron identificadas en el examen de fondo de ojo. También se ha observado que los pacientes con glaucoma de alta tensión y hemorragia del disco tienen una prevalencia significativamente mayor de disacusia neurosensorial que aquellos sin hemorragias, lo que se piensa que sugiere un denominador vascular común en ambas condiciones. En cuanto a la tortuosidad de los vasos retinianos en el disco, puede observarse en la atrofia óptica glaucomatosa avanzada y en algunos casos incluso con daños moderados.
Se cree que representa bucles de vasos colaterales en respuesta a la oclusión crónica de los vasos centrales de la retina. Las anastomosis venovenosas asociadas con la oclusión crónica de los vasos retinianos ramificados y el típico cuadro de oclusión aguda de los vasos centrales de la retina con hemorragias en llamas masivas también ocurren con mayor frecuencia en ojos con glaucoma crónico. Los cambios asintomáticos de éstasis venosas en el disco, que se ven como agrandamiento de los vasos colaterales, se estiman que ocurren en un 3% de los pacientes con glaucoma temprano o moderado y pueden estar asociados con la producción de atrofia óptica glaucomatosa. En cuanto a la ubicación de los vasos retinianos en relación con la copa, también pueden tener un valor diagnóstico. Se dice que la importancia del cupping overpass, en los cuales los vasos cruzan con una copa que se está volviendo más profunda. También hay otro signo vascular con cierto valor diagnóstico, se ha llamado el vaso circunlineal. En muchas cabezas de nervio ópticos normales, uno o dos vasos pueden curvarse para delinear una parte de la copa fisiológica. Con el agrandamiento glaucomatoso de la copa, estos vasos circunlineales pueden quedar al descubierto desde el margen de la copa. Este signo ocasionalmente puede observarse en trastornos no glaucomatosos del nervio óptico y en algunas personas con copas fisiológicas, aunque su presencia en este grupo se sospecha de glaucoma, se asoció más bien con el desarrollo de pérdida de campo visual. Más allá de los márgenes del disco, los vasos retinianos también pueden experimentar cambios en el glaucoma. Un estudio mostró una constricción proximal o estrechamiento de las arterias retinianas cerca del disco en un 42% de los pacientes con glaucoma de alta tensión y de tensión normal, lo que lo correlacionó con los sectores de mayor excavación. En cuanto a los cambios peripapelares asociados con la atrofia óptica glaucomatosa, la pérdida de haces axonales que conduce a los cambios del borde neural de la atrofia óptica glaucomatosa también puede producir defectos visibles en la capa de fibras nerviosas retinianas. Estos aparecen como rayas oscuras o defectos en forma de cuña de varios anchos en el área peripapilar que se asemejan a las estrías retinianas normales o como pérdida difusa de las estrías. A menudo siguen a las hemorragias del disco y se relacionan fuertemente con cambios en el campo visual, área del borde neural y defectos de llenados con fluoresceína. Los efectos de las fibras nerviosas retinianas también se observan en muchos trastornos neurológicos, así como pacientes con hipertensión ocular e individuos sanos. En cuanto a la alteración pigmentaria peripapilar, está frecuentemente asociada con una atrofia óptica glaucomatosa, pero también se observa en condiciones como la miopía y cambios relacionados con la edad. Como se ha mencionado anteriormente, varias variaciones del cambio pigmentario peripapilar puede observarse también en ojos sanos. Lo que es el halo peripapilar es una banda de luz estrecha y homogénea en el borde del disco, y la incidencia de halos prominentes es mayor en el glaucoma, aunque el grado promedio de los halos es estadísticamente el mismo en ojos no glaucomatosos. La atrofia peripapilar, tanto la zona alfa como la beta, ocurre con más frecuencia y es más grande en ojos con daño glaucomatoso que en ojos normales, y se ha observado que aumenta progresivamente en ojos con glaucoma. También aumenta con la disminución del borde del área neural y se correlaciona con los cuadrantes de mayor pérdida de borde. Existen evidencias de que la ausencia de atrofia peripapilar puede estar asociada con un menor riesgo de daño glaucomatoso entre los pacientes con hipertensión ocular. Muchísimas gracias.